Hola, saludos a todos. Hoy vamos a tratar una clase más contrarreloj que se titula La aflicción trae bendición. Y como siempre, tenemos 4 ejemplos. El primero es bienaventurados, Mateo 5, 10 al 12. El segundo, Job, Job 42, 10. El tercer ejemplo es examinados por fuego, Primera de Pedro 4, 12 al 16. Y el cuarto y último ejemplo es Dios limpiará toda lágrima. Se encuentra en Apocalipsis 7, versículos 13 al 17. Bien, pues vamos a tratar el primer ejemplo para poder aprender algo de la palabra de Dios en esta clase, que es bienaventurados. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Bien, aquí podemos ver claro que esta es una bienaventuranza del Señor. ¿Qué es una bienaventuranza? Una bienaventuranza es una promesa de felicidad, algo que promete el Señor, una bendición para cada uno de nosotros cuando cumplimos lo que Él nos manda. Aquí particularmente está hablando sobre que vamos a heredar el reino de los cielos. Si es que padecemos persecución, si pasamos aflicciones en este mundo por causa de la justicia, cuando hablan mal de nosotros, si nosotros estamos haciendo su obra, si nosotros estamos haciendo su voluntad, dice el punto número 3, mostrando gozo y alegría. Eso es lo que tiene que mostrar el hombre de Dios cuando padeces por su obra, el gozo, la alegría de que estamos cumpliendo por su obra, de que vamos a padecer, sí vamos a padecer, pero eso es parte del camino, eso es parte de la obra de Dios, el sufrir, el pasar por aflicciones, porque después de esa aflicción, Dios nos promete algo muy hermoso para cada uno de nosotros. Entonces, como dice aquí el versículo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nosotros sufrimos, algún día estaremos con Él en el reino de los cielos. Claro está, si sufrimos por la obra de Dios, si sufrimos por su iglesia, por Él, por hacer su voluntad, entonces esa aflicción nos va a traer una bendición muy grande. Vamos a continuar con el ejemplo número 2, Job, que se encuentra en Job 42:10. Dice la palabra de Dios, y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Lo primero que tenemos que ver aquí es que Job pasó por una aflicción muy grande, y todos lo sabemos, cómo perdió a sus hijos, cómo perdió todas las cosas que tenía, y a una parte le vino una enfermedad muy grande. Pero después que pasó todo eso, Dios aumentó al doble todo lo que tenía. Esto es para que nosotros veamos que Dios siempre recompensa cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando nosotros entendemos que todas las cosas que nos vienen en esta vida es parte de la obra de Dios, es parte de que Dios así lo quiere. Entonces, cuando estés pasando por una aflicción, no empieces a gritar y a desaprobar y a hablar cosas contrarias. No, simple y sencillamente ponte en las manos de Dios y acepta su voluntad y gózate, porque ese es el camino del cristiano, porque ese es el camino del hombre de Dios. Vamos a pasar al tercer ejemplo. Dice la palabra del Señor, examinados por fuego, Primera de Pedro 4, 12 al 16. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados,
porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Bien, aquí tenemos grandes enseñanzas. Primeramente vamos a ver lo que dice el versículo 12. Dice su palabra: no os maravilléis cuando sois examinados por fuego. No tenemos que maravillarnos de eso, porque eso es parte del camino. Eso es parte de la obra de Dios, que nosotros seamos examinados por fuego, porque esa prueba es lo que nos va a decir si nosotros tenemos acceso al reino de los cielos. Cuando tú estés pasando por un problema difícil en tu vida, ten en cuenta que eso es parte de lo que tú tienes que pasar y te va a decir si estás siendo aprobado para entrar en el reino de los cielos. Es algo muy hermoso. Y luego dice el segundo punto, confirmando el gozo en la aflicción. Como leímos en el primer ejemplo, que somos bienaventurados y que dice gozaos y alegraos. Cuando pasamos por esa persecución, tenemos que gozarnos, como dice el versículo 13, antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo. Estamos siendo afligidos, pero debemos de gozarnos. Qué enseñanza tan hermosa, como los apóstoles cuando fueron azotados, dice que iban gozosos por haber sido tenidos dignos de padecer por el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es nuestro gozo? Nuestro gozo es padecer por esta obra, porque quiere decir que estamos caminando rumbo al cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver el tercer punto, que dice: no padecer por hacer algo malo, como dice el versículo 15. Ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Si padecemos por eso, entonces no hay ninguna bendición. Hay que padecer, pero por la obra de Dios. Padecer como cristianos, como dice el versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Qué hermoso es padecer como siervos del Señor. Y nos vamos al cuarto y último ejemplo, porque el tiempo está corriendo velozmente. Dice: Dios limpiará toda lágrima. Apocalipsis 7, 13 al 17. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. El primer punto que vamos a ver aquí es que están vestidos de ropas blancas. ¿Qué significa vestidos de ropas blancas? Con un alma limpia, con un corazón sincero. No exactamente estas ropas con las que cubrimos nuestro cuerpo, no. Tus obras, tus actitudes, tus formas, tu manera de hablar, tu manera de expresarte, y más que nada tu forma de vivir. Cómo vives delante de la presencia de Dios tiene que ser en pureza con la ayuda de Dios para algún día estar con Él en el reino de los cielos. Dice: han pasado por aflicciones difíciles. En el versículo 14, estos son los que han venido de grande tribulación, han pasado por momentos duros, por eso han obtenido el premio, por eso han llegado hasta este lugar, porque han pasado por procesos duros y allí han demostrado que están dispuestos a servir a Dios. Qué hermoso momento, qué hermoso lugar va a ser aquel cuando vivamos allá con la ayuda de Dios. Y dice el tercer punto: Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos, en el versículo 17, que dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará
toda lágrima de los ojos de ellos. No importa que el momento sea difícil, no importa que el proceso sea duro. Algún día, después de las aflicciones que vamos a pasar en este mundo, el Señor nos va a tomar y nos va a llevar con Él con la ayuda de Dios, y todas las lágrimas serán limpiadas para que vivamos con Él para siempre jamás. Dios los bendiga.